Está bien. Entonces nosotros vamos a abarcar el día de hoy lo que se refiere a la prehistoria. Este periodo cuando el ser humano en sí todavía estaba en desarrollo, todavía estaba en un proceso evolutivo y también un proceso de maduración cerebral. Todavía tenía herramientas rudimentarias, todavía vivía en comunidad y todavía le hacía falta muchos conocimientos, pero tenía habilidades de supervivencia. Bien, en estos periodos de la prehistoria nosotros los podemos dividir en los siguientes, ¿no? En el paleolítico y en el neolítico. Primero, cuando nosotros nos referimos al paleolítico, vemos que aquí en este periodo, el ser humano, como Homo sapiens sapiens, el ser humano se dedica a una economía depredadora, es decir, acababa con todo lo que estaba a su alrededor, bienes naturales, bienes alimenticios, tanto frutales como cárnicos de los animales salvajes, y prácticamente depredaba todo en el lugar en el que se encontrara, causante muchas veces de extinción de ciertos animales, como el dodo. El ser humano se dedica a una economía depredadora, es decir, no produce alimentos, sino que se dedica a la caza y a la recolección de frutos totales. Depredaba todo el sector en donde vivía. En este sitial, los seres humanos son nómadas como tal. En el neolítico vemos, en cambio, que aquí el ser humano se ha desarrollado, empieza a fabricar herramientas que le sirven para la producción y caza. También empieza a aparecer una nueva distribución de trabajo. Ahora las personas ya se dedicaban a hacer cosas, no solo a depredar el sector en donde se encontraban, sino que depredaban, ya no depredaban, sino que ahora producían en el lugar en donde estaban y dejaron de ser nómadas y establecieron un nuevo sistema llamado sedentarismo. Aquí aparece la agricultura, la ganadería y la cerámica como herramientas y como fuentes de almacenaje de alimentos. Entonces, aquí surgen los primeros poblados estables, ya que los humanos son sedentarios. Aquí en el Neolítico, aquí aparece la riqueza, la nueva riqueza, en donde se veía un pueblo desarrollado y rico cuando tenía almacenado más comida. Ahí se medía la riqueza. En la actualidad, pues tú almacenas la riqueza o tú, un pueblo o un país referencia a la riqueza por los bienes materiales que tiene, por los bienes metales que tiene o el dinero que puede abarcar. Muy bien. Eso con referente a una introducción de este periodo llamado neolítico, que aquí también se dio la era de los metales o la edad de los metales, en donde el ser humano empieza a experimentar con los materiales de su entorno y empieza a descubrir lo que es el cobre, el bronce y el hierro. Y estos le sirven para la labranza como instrumentos de trabajo y también como instrumentos de defensa. Todo se da en esta época de la edad de los metales, ¿no es cierto? Si bien es cierto, el cobre era se lo podía manipular más fácilmente, no era tan fuerte. El bronce, que era una aleación del cobre con el estanio, pues vemos que era mucho más resistente, era mucho más moldeable, ¿sí? Pero no era tan fuerte como el hierro. En cambio, el hierro era muy pesado, era muy resistente, muy fuerte, pero servía para labranza. Pero en sí el bronce sirvió para muchas cosas, obviamente, superando al cobre. Enfocadamente vamos a hablar el día de hoy sobre esto de la evolución humana. Podemos decir que nosotros venimos de ciertos linajes, de ciertos ancestros, ¿no es cierto? En nuestro árbol genealógico han pasado varias especies, pero varias especies se fueron extinguiendo porque no se adaptaron al medio. Tal como lo decía Charles Darwin, pues la especie que no se adapta a su medio perece. ¿Muy bien? Y también vemos que el ser humano nace de un tronco común y que el cambio que ahora tenemos no fue fácil, sino que se demoró, tal cual como lo dice Charles Darwin, la naturaleza no da saltos, ¿sí? Va de poco en poco, muy bien, hasta llegar a ser lo que somos nosotros. Entonces vemos acá, en primero aparece un grupo de arquetípicos, es decir, una especie de semi-humanos monos que todavía vivían en la sabana. Esto se dio cuando
sucedió la división entre la sabana y los monos de la pradera, en sí, cuando recién se hubo una gran división de las placas tectónicas, ¿sí? Y de los continentes, en donde los monos de la sabana se quedaron en la selva y los otros pasaron a una parte desértica y produjo la evolución de estos. Muy bien, pero estos tendieron a extinguirse. También aparecieron un grupo de Australopithecus o Australopithecnicos, en la cual era un grupo de semimonos con apariencia humanoide, en la cual ya empezaban a tener un cerebro distinto. Aquí su cerebro reptiliano, sí, su cerebro inferior o archicórtex empezaba a funcionar de distinta manera. Empezó ya a quererse levantar. ¿Por qué quería bipedarse? ¿Por qué quería ponerse de pie para ver el entorno, ya que no tenía árboles a su disposición o tantos árboles? Y esto le permitía, pues, ayudarse a no ser presa fácil de los animales salvajes. Empezó a quererse bipedestar. Luego vamos a un grupo de paradontropos, que es una especie muy parecida a los Australopithecus. Pero luego cada uno de estos empezó a extinguirse, es decir, varias especies que parecían a los Homo sapiens fueron extinguiéndose porque no se adaptaron al medio. Solo quedaron el grupo de los Homo, ¿sí? De los Homo que lo vamos a ver acá. Dentro de la evolución humana, pues vemos que la evolución humana es un proceso de transformación que han realizado los seres humanos desde su aparición en la Tierra hasta la actualidad. Entonces, aquí tenemos de los primeros vestigios desde 3.2 millones de años, los Australopithecus, una especie diferente al Homo sapiens sapiens, pero que tienen un tronco común. Estos, si bien es cierto, tenían una forma craneal y una forma de su rostro y morfológicamente hablando muy parecida al simio o al orangután. Todavía no era humano, básicamente. Tenía una cavidad craneana en la cual su cerebro empezaba a desarrollarse, pero no lo suficiente. Todavía seguía comportándose como un simio. Luego vemos al Homo erectus hace 750.000 años, en la cual esta especie muy parecida, pero no la misma del Homo sapiens, empieza ya a ponerse de pie, a bipedestarse, para alcanzar a ver los estímulos del entorno. Y cuando un animal está expuesto a más estímulos, su cerebro se desarrolla. ¿Esto qué permitió con el Homo erectus? Quizá más inteligente y empieza a desarrollarse otra área del cerebro, especializarse en el área visual, ¿sí? Si ustedes notan aquí el área craneal de la parte de los ojos del Australopithecus es muy diferente al del Homo erectus. Aquí las órbitas de los ojos se acomodan para tener una mayor distancia. En cambio, el del Australopithecus, pues su distancia era más corta y más detallada, ¿no? En cambio, acá se especializa y su vista llega hasta los límites que le da a sus ojos, ¿ok? Entonces, esto produce un cambio en la parte occipital. Está la parte occipital del cráneo y de su cerebro y empieza a alargarse su capacidad craneal. Empieza a especializarse el área visual del cerebro. Entonces, el Homo erectus era mucho más visual, mucho más inteligente que el Australopithecus y esto le permitió desarrollar más su cerebro. Estaba expuesto a más estímulos y además tenía una forma de caminar ya distinta al Australopithecus. Luego, aquí aparecen y se desarrollan otras dos especies, la cual se conoce como el Homo neandertal. Este Homo neandertal tiene una capacidad craneana un poco más amplia que el Homo sapiens, pero hay una diferencia. Él en la parte frontal, en la parte de aquí, no tiene la capacidad, no, perdón, no tiene todavía el desarrollo completo de esta área. Es por lo cual este Homo neandertal, si bien es cierto, era inteligente, pero era muy impulsivo. Esta capacidad de la parte frontal es la parte, uno, más dura en el Homo sapiens, la parte más dura porque protege parte del cerebro y le permite ser mucho más inteligente. ¿Sí? Y cuando hablamos de inteligencia hacemos referencia a la capacidad de resolver problemas y planear cosas. Este ya tenía por defecto tenía su cerebro instintivo, reptiliano,
o archicórtex, un cerebro instintivo. También tenía desarrollado aquí un cerebro medio, mesocórtex, o un cerebro emotivo. Aquí también se desarrolla en el Homo erectus el cerebro emotivo. ¿Ok? Ya vamos a explicar cada uno de estos. Pero tenía aquí un cerebro pequeño, ¿sí? Llamado neocórtex, ¿sí? O cerebro inteligente, ¿sí? O cerebro smart. Pero acá todavía no estaba bien desarrollado como en el Homo sapiens. Acá no tenía desarrollado todavía el cerebro inteligente. Solo tenía hasta el mesocórtex, que era un cerebro emocional. Y acá solo tenía un cerebro instintivo y vestigios de los nuevos que iban a venir. Todavía no en desarrollo. ¿Qué pasaba? ¿Cómo funcionaba esto? El cerebro archicórtex, sí, que es el cerebro instintivo o reptiliano, como lo dicen, te ayuda a actuar en el momento, te ayuda a actuar ante instinto para defender y precautelar tu vida. El cerebro medio o mesocórtex, vamos a ilustrarlo acá, cerebro medio en mesocórtex, falta la parte de la mitad, te permite ser mucho más emotivo y empático. Sí, mucho más emocional. Y el neocórtex, como ya les expliqué, es el cerebro frontal. Este permite ser mucho más inteligente, tener la capacidad de pensar, planear, rastrear, eh, planificar, resolver problemas. Es un cerebro inteligente. ¿Qué sucedía? En un principio del Australopithecus, este de aquí, era muy instintivo. Por ejemplo, si es que tomaban a su cría o si es que mataban a, digamos, a su pareja, él salía corriendo por precautelar su vida. Actuaba solo el cerebro instintivo. Salía corriendo como los monos, se trepaba donde sea, salía corriendo a donde llegue. Cerebro instintivo. El Homo erectus ya empezaba a tener un cerebro más emocional, empezaba ya a enterrar a sus muertos, a sentir empatía y a manifestar ciertas cosas que el ser humano lo hace, como llorar, sufrir, ciertas cuestiones de alegría, ¿no? Este, por en cambio, si es que fallecía alguien, no salía huyendo, ahora le llevaba consigo, ¿sí? Huían juntos, ya no lo dejaba botado como el Australopithecus, un ejemplo, ¿no? En el Homo neandertal, en cambio, vemos que es diferente. Acá ya tenía desarrollado el archicórtex o cerebro reptiliano, es decir, era instintivo, también era emocional, pero era un poquito más inteligente. No totalmente desarrollado, pero ya ahora ya tenía la capacidad de resolver problemas mediante su inteligencia. Ya creaba armas, ya elaboraba técnicas de cultivo y técnicas para cazar, es decir, ya planeaba y planificaba cosas. Ya no se iba instintivamente a cazar el mamut, sino que ya se organizaba con grupos y decían o sabían a qué momento atacar. Eso era parte de inteligencia, es decir, su cerebro neocorte estaba desarrollado, pero no lo suficiente como el del Homo sapiens. Si ven, es cierto, el cerebro de acá, el neandertal o el Homo erectus era más grande que el del Homo sapiens, no significa que un cerebro grande sea más inteligente. No, significa que un cerebro inteligente es mientras más estímulos esté expuesto, mucho más se va condensando el cerebro. ¿Qué quiere decir? Va madurando. ¿Ok? ¿Cómo podemos decir? Háganse de cuenta de que el cerebro de estos era como un flan, pero en cambio el cerebro del ser humano era mucho más espeso. Eso significa mucho más maduración cerebral. Algo así. Se lo podría tratar didácticamente para que se lo comprendan. Un cerebro grande no significa que sea más inteligente, pero un cerebro más desarrollado significa que estuvo expuesto a más estímulos. Entonces, ¿qué sucede acá? El Homo sapiens sapiens, que es el que vive hasta hoy como especie, tiene entre 40 a 30 mil años. ¿Sí? A esta especie nosotros nos corresponde a la que pertenecemos. Este tiene fracciones mucho más distintas. Por ejemplo, en la parte ocular, lo pueden ver, es muy distinta al del Australopithecus. Es decir, él está expuesto a estímulos visuales, también olfatorios. Si lo ven, aquí en la parte de la fosa nasal es muy distinta. También en la parte de las mandíbulas es completamente distinto. Miren, en un principio era una mandíbula mucho más prominente y grande, es decir, para meterse alimentos mucho más amplios y también como la mandíbula es grande permite aplastar las semillas duras. Igual acá. Pero aquí en cambio en estos dos se va especializando para ciertos alimentos. Y esto nos da
la posibilidad de ser omnívoros, es decir, comer todo lo que sea posible o que nos satisfaga el hambre, ya sean semillas, hojas o carne, ¿sí? Vienen especializados. Entonces, él ya tenía los tres cerebros, un cerebro mucho más inteligente, mucho más desarrollado, mucho más especializado que todos los de las especies anteriores, y esto le permitió la supervivencia y la evolución completa. Es por eso que hasta ahora vivimos como especie. Si el Homo neandertal tal vez hubiese desarrollado mejor su capacidad para resolver problemas y dejar de ser menos instintivo, es decir, pensar menos con la parte emocional, tal vez fuera otra especie. Existen seres humanos que tienen vestigios de genética de neandertales, es decir, por su morfología se los nota, es decir, son mucho más grandes y más fuertes. Tienen genética de neandertales. Algo de las diferencias de los Homo sapiens es que ellos no eran tan fuertes, pero eran muy inteligentes y trabajaban en grupos. En cambio, este neandertal no le gustaba trabajar tanto en grupo, era individualista, pero era muy fuerte, muy fornido, mucha resistencia, muy buena salud. ¿Ok? Y también se desarrollaba rápido. Él, por el contrario, pues era muy instintivo. Si era de lanzarse a cazar un animal, lo hacía sin miedo. En cambio, acá el Homo sapiens se organizaba mejor, pensaba, planeaba, trabajaba en equipo y esto permitía, uno, mejores resultados en los objetivos y dos, les permitía también precautelar su vida, que era importante. Además, estos al trabajar en grupo aprendían. El ser humano es producto del ser humano. Recuérdenlo muy bien, el ser humano es producto del ser humano. Nadie puede decir que aprendió solo. Todo ser humano aprende de otro ser humano. Todo el conocimiento es adquirido por otro ser humano. Cuando tú lees un libro es porque otro ser humano escribió en ese libro para que tú aprendas. Cuando tú ves un video en YouTube fue porque otro ser humano planificó eso para que tú aprendas lo que él ya sabe. Muy bien, el ser humano es producto del ser humano. Ningún niño aprende a hablar solo. Es producto de observar a los demás, cómo habla los papás, los hermanos, los amigos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos hace humanos a nosotros como tal, como especie? En primer punto, aquí están los factores predisponentes de la evolución del ser humano. Primero, la bipedestación. La bipedestación hace referencia a ponernos de pie. El ponernos de pie nos ayudó. En primer lugar, cambió nuestra morfología en las zonas oculares y permitió una especialización en nuestros ojos. Hizo que mientras más estímulos visuales aparezcan, nuestros ojos se vayan desarrollando y nuestro cerebro también. Lo que les explicaba, la parte visual de nuestro cerebro se especializó para ver las cosas a detalle y también para ver las cosas a distancia, muy especializada. Permitió también un desarrollo cerebral. Aquí se da una maduración en los tres cerebros. En el cerebro, archicortes, mesocortes y neocortes, o el cerebro instintivo, emocional o el cerebro inteligente. ¿Sí? Estos cerebros que componen uno solo nos permitió trabajar con total libertad y autonomía para crear nuevas cosas y desarrollarnos por completo. Factores que predisponieron para el desarrollo del cerebro. Primero, una alimentación, ¿sí? Esto permitió en un principio, ¿no? Una alimentación en base a proteínas animales, especialmente de la médula ósea. Esto permitió un desarrollo completo el desarrollo del cerebro. Lo que conocemos como el DHA o el ácido desóxido neonucleico, es decir, una sustancia que permite que tu cerebro se vaya desarrollando como tal. Ok, y también otro factor predisponente fue el fuego. El fuego permitía que tus alimentos, aparte de saber mejor, no te enfermaban. También, otro factor predisponente el desarrollo del cerebro fue el vivir en comunidad. Las personas cuando conviven entre ellas y aprenden entre ellas, el cerebro se va desarrollando y te vas haciendo más inteligente. ¿Sí? Estudios nos demuestran que una persona que vive aislada es menos inteligente a una persona que vive en comunidad, trabaja en comunidad
estudia en comunidad, comparte conocimientos en comunidad. Pero una persona que se aísla como ermitaño, pues obviamente va perdiendo esas capacidades evolutivas que tiene innatas en el cerebro. Muy bien. También vemos acá que otro factor predisponente que ayudó al ser humano a ser como tales son el desarrollo de herramientas. ¿Por qué? Las herramientas son algo muy importante, le permiten especializarse al ser humano como tal. Entonces, pero un factor antes de la creación de herramientas es que los monos tienen la palma de la mano con el pulgar, no de esta forma como el de nosotros tenemos. Es una forma palmar. En cambio, el de ser humano, su pulgar se modificó para que pueda hacer la función de asir. La función de asir es esto, ¿sí? Lo que las parvularias llaman hacer pinza. ¿Ok? Cuando somos chiquitos nos enseñan a coger los objetos en forma de pinza. Este acto muy simple da una diferencia abismal con los animales, porque ningún animal, a excepción de ciertos simios, pueden hacer esto. ¿Sí? ¿Y esto qué permite? Nosotros con esto podemos manipular objetos, crear objetos, diseñar objetos, ¿sí? Agarrarnos aparte de las cosas, diseñar los objetos y ahí también permite especializar en lo que nosotros conocemos como pinza digital. Estos 3 dedos por lo general son mucho más sensibles, o los dedos SMART. Muchos conocen esto, es por eso que diseñan prototipos como teléfonos para que nuestra mano se acomode a la necesidad de nuestro pulgar en moverse, ¿sí? Y esto permitió la creación de herramientas y también otro factor predisponente de lo que nos hace humanos como tal es el lenguaje. En la antigüedad el lenguaje era gutural, es decir, un lenguaje como hacen los bebés cuando recién empiezan a hablar, el gu, 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 ga, ga, ga. ¿Me entiendes? Un lenguaje gutural que viene de su garganta. El lenguaje fue un factor predisponente y clave para el desarrollo del ser humano. Sin el lenguaje, pues obviamente no hubiese el ser humano podido aprender a hablar como tal. No hubiese podido hacerlo. Necesitaba el estímulo necesario para que el ser humano pueda comunicarse entre sí y crear conocimiento. Tú aprendes, lo que les decía, el ser humano es producto del ser humano gracias al lenguaje, porque aprendes mediante el lenguaje como tal. Eso es lo que nos hace humanos. Eso fue el proceso evolutivo que nos hizo como tal y se dio en el periodo de la prehistoria. Entonces aquí tenemos la ilustración de las especies que nacen de un tronco en común. Muchos creen que nosotros fuimos evolucionando desde los Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, que fue una evolución, ¿no? Y no es cierto. Nacimos de una especie en común, ¿sí? Pero cada uno fue una especie que fue pereciendo. El Australopithecus, que era mucho más pequeño, con aspecto de un aspecto más de mono que de humano, un, un ser humano todavía en desarrollo, pero que ya tenía la capacidad de ponerse de pie, ¿sí? Todavía en desarrollo. Luego un Homo erectus, ¿sí? Un Homo erectus también mucho más alto. Un Homo neandertal que llegaron casi a la cúspide, pero que igual se extinguieron por su poco trabajo y poca estimulación cerebral. Y el Homo sapiens, el que prevaleció y el que vivió en los periodos del Paleolítico y en el Neolítico. Muy bien. Aquí podemos ver ciertas diferencias que se dan dentro de la evolución del género Homo. Tenemos acá el Homo australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neandertal y el Homo sapiens. Si nosotros podemos notar, en la parte del cráneo vemos que el Australopithecus tiene un cráneo muy pequeño. Vemos acá que el Homo sapiens empieza a agrandarse el recipiente craneal, pero no significa que sea mucho más inteligente, así como el Homo erectus. No significa que sea más inteligente. El Homo neandertal ya es muy parecido al del Homo sapiens sapiens, pero faltaba que se desarrolle su cerebro. Vemos en la estatura, los australopithecus medían de 1,20 máximo en promedio. Los Homo hábiles de 1,40 m. Eran pequeños. El Homo erectus
pues vemos que midió hasta 1,60, muy aproximado a la estatura actual de muchos. Y el Homo neandertal vemos que comparte un tamaño muy parecido, hasta el 1,70 de altura. Muy bien. En la actualidad, por la nutrición, por un nuevo sistema de alimentación, por un nuevo sistema de ejercicios, el Homo sapiens ha crecido hasta los 2,20 m, 2,30 m. Pasado de eso ya se puede considerar un problema en la glándula pituitaria. Esto hace que el ser humano crezca demasiado y ya empieza a tener problemas, porque no solo le crece el cuerpo, sino los órganos internos. Bien, entonces, vemos acá que en un principio donde se encontraron los vestigios del Australopithecus fueron en África, es decir, la cuna del mundo, igual de los Homo habilis. Estos migran, después de un tiempo, empiezan a migrar los Homo erectus hacia ciertas zonas muy cercanas, ¿sí? Muy cercanas al África, especialmente la zona del Mediterráneo, del Asia del Sur y Eurasia. Muy bien. Y también el Homo neandertal en la época de la Hélade, en la época donde hubo la glaciación, pues vemos que empieza a buscar zonas más cálidas y empieza a ubicarse en estas zonas, en las zonas de Europa, especialmente Europa del Sur y parte de la parte sur de Rusia, igual como el Homo sapiens. Otra cosa, en un principio los Australopithecus eran mucho más trigueños, igual los Homo habilis, los Homo erectus eran mucho más trigueños porque vivían en una zona ecuatorial. Pero el Homo neandertal y el Homo sapiens empieza a blanquearse porque empieza a irse a las zonas más frías. Y cuando estás expuesto a menos rayos solares, tu glándula pituitaria deja de botar la sustancia llamada melanina. La melanina es lo que nos hace oscuros o nos hace claritos, ¿sí? Y empiezan a blanquear, a hacerse más claros sus ojos y su tono de piel. Entre más al norte se ubicaban el género Homo, más blancos eran. Mientras más al sur, más oscuros se hacían. Esto ya como les explico, por el funcionamiento de su glándula pituitaria. Entre más estímulos solares tenga, la glándula pituitaria, que está dentro de nuestro cerebro, bota más melanina y te haces más oscuro. Mientras en la parte más fría y recibas menos estímulos solares, tu glándula pituitaria funciona de distinta manera y te empiezas a aclarar. Pero no es un proceso rápido, sino van de varias generaciones. Muy bien. Eso enfocado básicamente a lo referente a la evolución del ser humano dentro de la prehistoria, antes de adentrarnos a lo referente al paleolítico y neolítico como tal. Aquí podemos ver, para finalizar, lo que duró cada uno de estos como especie, mis estimados. Muy bien, eso referente